que puse, está preparando. Bien, ahí ya aparecimos todos. Y ahí nos avisa que está siendo transmitido. Así que bueno, estamos nuevamente en un debate de los martes. Así que bienvenidos a todos. Sigo dejando entrar a las personas que se suman al Zoom, acá en el Zoom del Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas. Hoy nos encontramos para hablar sobre un libro, La campana de la división, escribir sobre las ruinas del rock argentino, que está compilado por Emiliano Scaricacciotoli. Lo dije bien el apellido, no lo sé, siempre me genera así como dudas. Y van a comentarlo Sandra Gasparini y Laura Stream. Supongo que Laura va a hacer una presentación y después habrá preguntas, Sandra y los demás, con los autores. Algunos de los autores también están acá presentes. Así que sin mucha más presentación, doy lugar a los protagonistas de este encuentro. Así que Laura, si querés arrancar. Gracias, Gaby. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé si decir primero el título o primero el agradecimiento. Primero el agradecimiento. Quiero agradecer al Instituto de Literatura Argentina por habernos permitido este encuentro, saludar al director Eduardo Romano, con quien pudimos hacer muchas cosas, y a Gabriela García Cedro por acompañarnos y ayudarnos muy amablemente en la organización de esta jornada. Podría agregar entre paréntesis, como no me sucedió en 30 años atrás, pero eso no lo agregué y ni lo dije. Emiliano, digamos, nos pidió a Sandra y a mí, y también quería agradecerle porque hace 35 años que no nos juntamos con Sandra en un evento formal. Informalmente tampoco, pero y bueno, es bastante lindo para mí que ahora nos reúna Emiliano y los demás chicos que hicieron el libro en esto. Fuimos compañeras de facultad con Sandra y creo que es la única loca importante que hay en mi generación. Le puse por título a esta presentación Apuntes de una lectura impropia. Rápidamente se van a dar cuenta por qué es impropia. Y puse dos epígrafes. Uno dice: lo único importante es el rock, que era el jingle o el estribillo que repetía la radio que yo escuchaba hace más de 20 años. Y un epígrafe serio que dice: el arte de hablar desfigura nuestra cara, destruye su calma, rompe su máscara. ¿No es en verdad extraño que una persona que se dispone a hablar se arme con un arco bien tensado, se provea de flechas emplumadas, prepare espejos y lentes convexas y guiñe un ojo a las estrellas como sastre que enhebra una aguja? Eso es de Mandelstam, del coloquio sobre Dante. Cuando Emiliano comenzó a escribir ensayos sobre rock, hará 10 años me parece, esperé que pasen esos primeros escarceos con Adorno o Jameson para leer esta genuina producción, porque sus frases poéticas e históricas y esos modos que él cruzaba no podían volver a ser tráfico de lo mismo de lo mismo. 100 años de filosofía francesa, para decirlo con Decombes, o el fingido desconocimiento de lo que pasó en Europa del Este, para recordar a un no leído Foucault. Luego, Emiliano Scaricacciotoli se lanzó a armar seminarios permanentes de rock, que él refiere por sus siglas y da por consabido que todos entendemos. Ese singular uso de la siglación nos viene de una era donde el lenguaje, mundo administrado, somete al que habla, al que escribe, donde al yo se le escapa la referencia, pero a Emiliano no se le escapa nada, aunque usa todavía ipsaidad y poiesis para hablar de callejeros, hecho discursivo que considero muy inoportuno para su discurso, pero ya los abandonará. No hay beca ni vaca ni belga que valga, lo podría decir así con Celarrayán. Pero vengo a decir que la tromba crítica Emiliano Scaricacciotoli, con su omnipotencia de trabajo, es imparable.
En pocos años editó muchos libros. Ya se viene otro de esta serie, Impenitentes. Incluso escribió y publicó un relato. Qué impertinente y atrevido este autor, diría Nicolás Rosa. Autor que evidentemente pertenece a la tradición de que Art, como señala Correas, le permite seguir buscando un modo de hurgar o construir el sentido de su cultura. No diré ni escritura ni literatura, dice Justo Correas, de la violencia y la prepotencia. Y continúas Correas diciendo que desde y por Art sabemos que hasta ahora no hay cultura argentina posible si no comienza ejerciéndose en el elemento de la violencia opresiva y la prepotencia. Y que toda respuesta a esta situación deberá fundar y practicar la cultura a través de la contraviolencia y la contraprepotencia. Y sigue Carlos Correas en una afirmación genial. Contra los cultos que necesariamente nos violentan y los violentos que necesariamente nos cultivan, no seremos cultos de otro modo ni haremos otra cultura si no violentamos y prepotenciamos a nuestra vez, para finalmente señalar: el dolorismo cósmico y el buen truco de tomar sobre sí los crímenes del hombre son el rezago que la violencia en forma de miseria tomó en Art y lo convirtieron en un hombre imposible y simultáneamente real. Un hombre con quien no podríamos convivir ni un instante, y no solo un hombre imposible, sino el que debía cargar conscientemente, envenenadamente, con su imposibilidad. Emiliano carga con la tradición denuncialista, parricida, otra nueva vez en nuestras letras. Igual no son tantas sus vueltas, porque lo que avanza en nuestras letras es lo contrario, siempre el mantenimiento del statu quo. En esta tramoya está Emiliano Scaricaciatoli, y no hay muchos como él, no hay muchos que le hagan algo al presente, a la escucha y a la lectura del presente. Los escritos que baraja y compila Emiliano hacen algo imperdonable, dicen, así, como dice la literatura que no es transitiva. Cuando presenté Las cosas que te digo no repitas jamás, la palabra de la mujer en el rock, un libro anterior, que compila también Emiliano, Annie Lebrun me llevaba a confirmar que no se pueden apagar los volcanes. Lo repito una y otra vez porque la potencia de enunciación no es algo corriente hoy. En esta llanura académica en la que estamos, solo lo tuvo Viñas, Rosa, Carlos Correas y pocos más. En ellos y aquí, en la campana de la división, hay encuentros, es decir, relatos, experiencias, lectura atentísima, afección. Además, estos libros se acompañan por imágenes, fieles fotografías de Andrea Meikop, porque Emiliano se sabe y se quiere acompañar. Podríamos decir que se acompaña de laburantes, es su palabra, porque la lectura es cosa seria, y muchos hacen que leen pero no leen, solo conservan un cómodo estado de la cuestión, repito. En la campana de la división, en este nuevo libro, lo acompañan Emiliano, Gito Minore, Carla Benís, Daniel Talio, Nancy Gregoff y Daniel Gaguín. La campana de la división es una poética del sentido, es decir, que a partir de ritmos, letras e historia propone pensar una ética de la escritura y del pensamiento del rock que junta sujetos e historia presente, una verdadera polémica. Emiliano en su texto dice: la incompatibilidad de la visión con la ética de la visión, y se mete inopinado en el movimiento de la ensoñación, algo que nos remite a la arquitectura del fantasma, donde se ve la marca de su lectura intensiva de Libertela, aunque él se pierda un poco entre glotopolíticas y micropoéticas. La pasión teórica y la literatura tutelada, como bien escribió Diego Pellier, también lo perdía aquel que bailaba en la biblioteca. Pero leer versos e historia como hacen estos libros que trae Emiliano no es cualquier cosa. Es una aventura para pocos seres libres, por lo que de ese modo los trabajos aquí incluidos sitúan, discuten, dicen, así, sin régimen, insisto. En ellos, el 2001 es muralla y volcán a la vez. Esa herida histórica los pone a funcionar. La lectura alimenta y es alimentada con cuerpos duros. No hay majadería ondulatoria en los análisis, sino golpes. Por ejemplo, los artículos del libro hablan en primera persona y prueban o ensayan la creación de un espacio específico. Se hacen lugar creando el lugar. Emiliano dice: no hay ensoñador sin movimiento, sin cuerpo. No soy la lectura justa, adecuada, pertinente para este libro, pero entrenados en el desleer y en el leer mal como productividad,
una de las variantes de construccionistas que canonizó la teoría literaria contemporánea, intento cierta elocuencia al bies, un apunte impropio, lo llamo, y tal vez sirva citar un fragmento de Daniel Talio cuando reflexiona sobre, y lo cito, poner la utopía de algo mejor en el pasado y ya no en el futuro a construir. Y esta sería una novedad en el pensamiento humano occidental, una retrotopía que afecta las expectativas y reaviva discursos que se creían perimidos. Los rusos ya decían que era mucho más difícil predecir el pasado que el futuro. Y de allí seguramente que para avanzar hay que ir siempre un poquito para atrás. Y para salir de lo contemporáneo e ir a lo moderno, sigo obviamente a Mellonic en esto, hay que abandonar algunos modos y jergas de la escritura que evidentemente son garantes de lectura insípida pero canonizante. Daniel Talio, en este caso, avanza en su ensayo por un camino de amable grafía, aunque teñido de la infinitud utópica que parece nadie quiere perder. Aunque prevalece en él y en todos los ensayos aquí incluidos, la incrustación de subtítulos que amenizan la lectura, que es siempre inhumana, como decía Nicolás Rosa. Todos los trabajos caminan sagazmente por entre las frases de las canciones y así se consiguen estampas nuevas para el rock del que se trata. Estampas que abren o cierran, según podamos o no incluirnos con nuestro saber, abren o cierran, digo, un entrenos preciso pero también lírico. Como cuando Emiliano se mete en aguas oníricas y patalea en discursos más o menos místicos o en fragmentos esotéricos, como él mismo me corrige. Y más, también se agita entre histologías y especies, pero por algo somos hijos de médico con Emiliano, ¿no? Pero estos libros, esta colección que a lo loco se va construyendo, quizá no haya otro modo que construir que a lo loco, se desempantana de la indiferencia de los tiempos. Hacer libros, inscribirse en el mundo lacio que nos toca hoy, es un agite posible. Mientras releo el libro y escribo esta presentación, pienso en el ademán de Viñas o de Rosa, invitados a presentar libros y marcando en esas apariciones sus críticas, y me habilito en ellos. Disculpen, nadie es ajeno a sus maestros. Fenómeno de larga continuidad. Los lugares se pagan y se cobran bien caro. Creo que no en vano se me figura esta relación donde las propuestas potentes desencadenan movimientos, desestabilizaciones, violencias. Si no, ¿para qué ando repitiendo que los discursos son la guerra? Quiero decir que estos trabajos aquí reunidos se atreven a decir cosas. Son atrevidos. De ese modo encuentro que no todos los que piensan son frágiles, como dice Soler de los intelectuales, a los que cualquier vientito los marea. Aquí tenemos en los libros que arma Emiliano un claro sistema no solo defensivo, sino de lucha. Y no es menor poner el cuerpo o dar la cara cuando acordamos en el diagnóstico de Moretti, cuando dice que nuestro mundo, y a partir de las revoluciones, primero la industrial y luego la digital, han producido una mezcla de analfabetismo científico y superstición religiosa, la omnipresencia del sentimiento religioso en el discurso público, y más, infantilización de la cultura, sopor del entretenimiento, adicción a los deportes, mezcla de Dickens y Spielberg, relatos que apelan a niños y a adultos simultáneamente, y desprecio por la seriedad intelectual y emocional. Hasta ahí Moretti, ¿no? Quiero decir que las revoluciones tan mentadas, la vanguardia profesional que ellas conllevaron, a veces solo cambiaron el calendario, reescribiendo una escritura torpe y una historia débil, pero frente a eso hay libros que están vivos sus múltiples supuestos y sus quiasmos. El ensoñador no es un elemento estable, anota Emiliano, y me retrotrae al pretexto para el sueño de Steinberg. Y dice más Emiliano, la forma de la escritura con absoluta impunidad destroza la organización metalingüística que el enseñador va construyendo. Al no haber un sujeto actualizado, visible, el enseñador se desvanece en significantes múltiples, con total impunidad. No puede haber otro sentimiento más indignante que el de la ausencia. Imaginación muerta imagina, Beckett, Dios. Fragmento con el que suscribo totalmente. No puede haber otro sentimiento más indignante que la ausencia. Y veo que Emiliano propende hacia una dramática crítica en este mundo light y autocomplaciente. Emiliano cada vez más se libera de los enunciados y de las ataduras institucionales. Solo algunos giros, palabras que como lastre irá seguro perdiendo, porque es su oralidad la que prevalece en sus textos. Su voz, su cuerpo están en sus escritos. Su agitación de brazos, su inquietud permanente por hablar.
Por eso nos sorprende estableciendo relaciones extremas, que pueden ir de Van Gogh a Carver, a Lugones, y puede cerrar un párrafo recordando, Nicolás Rosa siempre nos preguntaba, ¿somos huéspedes o presas? Así, las voces de estos escritos se acompañan muy bien con las letras de rock leídas y con los interrogantes que van deslizando. Renovación, cambios, atrasos o hibridación, como lo hace Daniel Gaguín. Juan Pisano lo dice claro en la contratapa del libro, no voy a repetirlo. Solo insisto en este apunte impropio que hay muchas formas de escribir, pero pocos escritos. Hay en nuestra crítica poca potencia, que desafíe el canon y postule un pensamiento que intervenga. Y tal como dije cuando presenté su novela, Fundidor, vengo nuevamente a celebrar un libro, ajeno al domeñado complot acordado de lecturas, donde de cada modestia y de cada bibliografía quedamos ágrafos y brutos. Muchas gracias, A ustedes. Laura. Está. No sé si Emiliano o alguien quiere comentar algo. Claro, entonces. Lamentablemente se me va a escuchar así porque llegó el corte de luz a nuestras vidas hace un tiempo largo y se repite en bucle. Gracias, Laura String. Después haré honores. Muchas gracias, corazón. Bueno, por suerte, pese al corte de luz, en el bar estás ahí, bueno, y trataremos de que se mantenga. Igual se te escuchó bien, así que esperemos que todo resulte hasta el final de la presentación. Bueno, le doy la palabra entonces ahora a Sandra. Bueno, buenas tardes, gracias también al instituto, a Gabriela también, a Eduardo, y retomo el comienzo de lo que dijo Laura, que también celebro que nos haya reunido Emiliano en esta reunión virtual, compañeras de muchísimos años, así que la verdad que es un gusto, como siempre, escucharla a Laura, es escuchar poesía, ¿no? Siempre se lo digo, así que no quede como que lo estoy diciendo para que quede grabado, porque es así. Retomo una serie de observaciones que hizo Laura que me parecen muy justas y muy a propósito de la escritura y del trabajo de nuestro compañero y amigo Emiliano. Me recordaba lo que decía del cuerpo y de la voz Laura, ¿no? El grano de la voz bartesiano, ¿no? Esa voz de Emiliano que uno escucha cuando lo lee, ¿sí? Esas entonaciones, esa prosodia, que es imposible de no escuchar cuando se lo está leyendo, ¿no? Y eso acompaña lo que yo llamaba acá un posicionamiento visceral, ¿no? Que tiene este texto, así como lo tuvo Se nos ve de negro vestido, con su otro grupo de investigación que es el GIMA, y otros textos que yo he leído, también el texto que escribió con Oscar Blanco. Quiero decir, esto es una poética, digamos, emilianiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y rescataba esta idea que propone Emiliano en el prólogo, ¿no? Que une a todos estos ensayos, y es esta cuestión de este afecto que circula acá, que es el odio frente al distanciamiento académico sobre el rock como objeto de estudio, ¿no? Es fabuloso eso, porque efectivamente, como dice Laura, en tiempos donde las agendas académicas marcan trazar determinados tópicos, sino otro, a Emiliano y a este grupo de investigación le interesan otras cosas, ¿no? Y se comprometen con ese objeto. Eso me parece muy interesante. Un objeto que nunca va a ser ese objeto del antropólogo que mira desde un costado lo que ocurre, ¿no? en el grupo humano que está observando, sino que se va a meter en el pogo, ¿no? Como tantas veces lo hemos dicho, es parte, esa mirada es parte también, y eso es lo interesante. Y recupero también esta idea que trae Laura sobre
esta tradición denuncialista, ¿no? Que tienen muchas cosas que escribe Emiliano, porque tiene que ver con con la propuesta del libro, ¿no? Ya es desafiante, ¿no? Desde el subtítulo, la campana de la división, bueno, por The Division Bell de Pink Floyd, escribir sobre las ruinas del rock argentino, ¿no? Ya es un desafío, ya de por sí. Y pensaba en esta cuestión de la ruina, ¿no? Que a mí que me interesa la cuestión del gótico y del terror, en un primer momento siempre me remite a un material con el que trabaja el gótico, ¿no? Pero como indica Gito Minore en el prólogo, la ruina es el resto que impide que el sistema cierre, ¿no? Retomando a otro autor, y que se cristalice. Entonces, pensar el 2001 desde una ruina, ¿no? La ruina que molesta sería el propósito de este libro. Y a partir de esto me parece interesante una de las tantas preguntas que se hace Emiliano, porque además quiero decir que lo que a mí me fascina de este libro es la cantidad de interrogantes que abre, ¿sí? Y que no cierra, por suerte. Me parece que es un texto plagado de interrogantes y muy movilizador. Bueno, a mí de hecho, que yo soy una gran escucha del rock argentino, y Emiliano lo sabe muy bien eso, me llevó, en cuanto pude, a por lo menos picar 2 o 3 temas de los músicos que no conocía, que eran bastantes, ¿no? Sobre todo los del trap y el reggaetón, que vengo siguiendo por mis alumnos de escuela secundaria, que más o menos me comentan. Yo soy del rock más viejo, pero escucho permanentemente lo que sale. Entonces, eso también me llevó a ponerme, o sea, el texto requiere una interacción absoluta, ¿no? Es un texto interactivo, ¿no? Eso también lo quiero decir porque es un texto muy contemporáneo en ese sentido, ¿no? Uno no puede dejar de leer y escuchar lo que allí se está trabajando. Entonces, una de las preguntas que me interesa que Emiliano va a formular es: está bien, estas son las ruinas, ¿no? Las ruinas de 2001, pero ¿qué souvenirs, dice Emiliano, nos sensualizan de la ruina, ¿no? Y ahí me parece el movimiento interesante, porque no es solamente enunciar el desafío, sino tomarlo y pensar qué me pasa a mí con este objeto. Es decir, no decir yo con este objeto me comprometo y eso queda ahí nada más, ¿no? Digo, ¿qué me seduce? ¿Qué me aleja de este objeto que estoy estudiando, que son estas letras de canciones que son leídas como literatura, ¿no? Ese es el gran desafío que viene Emiliano haciendo ya hace prácticamente 10 años, ¿no? Trabajar con una serie de conceptos, armar constelaciones, como él suele decir, y una serie de conceptos que él ha enunciado como sensualidad, urbanidad, onirismo, valvularidad y trovadorismo. Me parece muy pertinente, digamos, organizarlo a partir de estos conceptos y que cada autor o autora trabaje con ellos, ¿no? Y leer estas letras no desde lo que dice él, desde el sociodismo, ¿no? Esta mezcla de periodismo y sociología, por decirlo de alguna manera, sino desde la teoría literaria. Entonces eso me parece ya una intervención bien distinta y singular, ¿no? Entonces, por un lado, esta pregunta, ¿no? ¿Y qué souvenirs nos sensualizan a nosotros, lectores también, de la ruina con la que se trabaja aquí, ¿no? Una de las primeras preguntas que plantea este volumen, después no la pude encontrar, Emiliano, la anoté en un bar, porque volví a los bares este año, y no la pude encontrar en el texto, que vos te preguntás por si se puede, si estos textos que ustedes están trabajando pueden detonar la voz de los padres, ¿no? Entonces te pregunto, como para que vayas anotando, voy a decir una serie de cosas y después, si querés, ustedes responden, ¿no? Detonar la voz de los padres. ¿Detonan estas letras de canciones? ¿Detonan la voz de los padres? ¿No la detonan? ¿No están interesados en esto? ¿Deconstruyen simplemente? ¿No detonan? Bueno, y una de las cosas que
en este sentido que me interesó, que es una pregunta que recorre casi todos los artículos, es una pregunta y es una aserción también, ¿no? ¿El rock se ha camuflado en otras enunciaciones? ¿No? ¿Cuáles serían esas enunciaciones en las que se ha camuflado? Retomando otro desafío, ¿no? Que como la gauchesca retoman el trap y el hip hop, el tema este de Trueno, Sangría, ¿no? En el que él invita a vos y que dice, te guste, esto lo retoma a Daniel Gaguiner, te guste o no te guste, somos el nuevo rock and roll niño, ¿no? Digo, ¿en qué enunciaciones se recupera esta rebeldía, este carácter revulsivo que tuvo el rock en los 60, 70, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Bueno, después yo tengo algunas cosas de cada capítulo. No sé si prefieren empezar con esto, Emiliano, y autoras y autores, o sigo con los interrogantes. El primero sería... Si querés, Sandra, yo tomo nota, ¿sí? de la pregunta parricida y avanzamos, así vamos. Dale, vamos construyendo una serie con eso. Dale. Entonces sigo y vos sigo y después... Dale, perfecto. Dale. Bueno, sigo yo con... Esa es una, entonces. ¿En qué otras enunciaciones se ha camuflado, no? Y cómo se va planteando a través de todos estos artículos, estos ensayos, mejor dicho, cuán subjetivas son estas, y cuán huidizas son estas subjetividades que emergen en estas canciones, ¿no? Un texto de lo más interesante me pareció el de Carla Beniz, realmente fue uno de los que más me obligó a reponer el objeto de estudio, llamémosle, o las canciones, ¿no? Y descubrir cosas interesantísimas como Chocolate Remix, que me fascinó, realmente me fascinó, Carla. Romina Bernardo, ¿no? Realmente no sabía ni que existía. Sí había escuchado Miss Bolivia, pero digo, me pareció fascinante y todo lo que vos sacás de ahí, ¿no? Y Carla se plantea una pregunta muy pertinente y muy filosa, ¿no? Que es, ¿hay una comodidad en el consignismo? Porque ella va relevando una serie de cantautoras, ¿no? Como Sara Eve, Miss Bolivia, tantas otras, ¿no? Romina Bernardo. Entonces, ella va a recuperar dos casos en que se supera este consignismo, ¿sí? Feminista, antipatriarcal, etcétera, y se cruza lo performático y lo temático, ¿sí? No es una mera enunciación, sino que acá hay otra cosa. Ella dice que eso ocurre en Las Taradas y Fémina, ¿no? Que son dos bandas. Pero lo que más me interesa es cómo ella plantea al final una posición, porque estos ensayos no son meras descripciones de las canciones o de los cantautores, etcétera, sino que me parece que cada uno deja muy sentada su posición y eso es lo que despierta la polémica, porque yo polemizaba mentalmente con muchas de esas enunciaciones, no digo con lo de Carla en particular, digo en general, a mí me planteaba una cantidad de preguntas. Carla, por ejemplo, pone en duda este consignismo y porque ella trabaja sobre el deseo, ¿no? La sensualidad, y dice algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué no un deseo inútil? ¿Por qué un deseo orientado a un denuncialismo, a un consignismo? Entonces, ahí pregunto con Carla, ¿hay una comodidad en este consignismo? ¿Es necesario este consignismo para dar vuelta a la cosa y plantear otra, como hace justamente Chocolate Remix, ¿no? Entre otros, me parece. No sé, Carla, si querés comentar vos o lo dejamos para después. No entendí muy bien porque se me escuchaba muy alto lo de Emiliano. ¿Cómo hacemos eso? Sí, no sé, como vos quieras, Sandra, si querés, te respondo ahora o hacemos... Sí, dicen, bueno, bárbaro. Bueno,
Bueno, muchas gracias. Chocolate Remix también fue un descubrimiento para mí. En ese momento quiero aclarar algo que ya lo había adelantado Laura en la presentación, que además de los ejes temáticos, digamos, de estos que son sensualidad, trovadorismo, bueno, Sandra también habló de esos, Emiliano además nos buscó a cada uno para cada uno de esos ejes. Yo no sé cómo lo manejó él, pero él nos, digamos, nos convocó para esos ejes. A mí me convocó para trabajar esto. En el caso del consignismo que vos decís, sí, a mí me parece que lo que me interesaba destacar, creo que hay distintos niveles, creo que también levantar una bandera, una voz también es una posición a veces fuerte y que a veces puede ser una enunciación poética también muy fuerte y interesante de ese lugar, pero es o sea, lo de la comodidad o del atajo, como le digo en un momento, me parece que es el peligro, digamos, que se enfrentan cuando a veces, digamos, los gestos poéticos están muy subordinados a las banderas políticas, ¿no? Y que a veces hay más expresión de esa sensualidad en momentos en que eso, digamos, explota sin tanto atajo consignista. Me parece que hay distintos niveles, hay niveles que sí quedan como muy pegados a la consigna, digamos, o sea, hay expresiones que, que me parece por ahí el caso de Miss Bolivia, ¿no? Como que parece que por momentos se sale de lo que ella hace para hacer una declaración. Y hay otros casos en donde no se salen, simplemente es parte de de enunciar ese deseo inútil. Yo lo pensaba en términos de cómo la estética moderna, digamos, planteaba el arte, ¿no? El arte tiene que ser inútil, ¿no? Que, bueno, eso, digamos, en las últimas décadas estuvo muy revisado por los estudios culturales y demás, pero me gusta esa idea de plantearlo el deseo, pero como una trinchera que es la última, digamos, que se va a dar desde la liberación, digamos, de los deseos disidentes o de la lucha de las mujeres. O sea, es como lo veo como un horizonte y que en el caso de estas artistas que son contemporáneas, están todos los niveles, digamos, las que están más atajadas, si se quiere, o las que por ahí por momentos están más atajadas y las que me parece que plantean cosas más interesantes. Y en el caso de Chocolate Remix, lo que me parece muy interesante es que ella se posiciona como un reggaetonero o una reggaetonera, digamos, pero en el lugar del macho, digamos. Ella tiene sus bailarinas. Exacto. Y lo enuncia y tiene una retórica que tiene todos los juegos del reggaetón, tiene todos los tópicos del reggaetón, tiene todo lo del reggaetón, pero de una forma invertida, digamos, justamente una palabra que es caro, digamos, a la cuestión lésbica, pero en ese sentido me parece que ahí hay una apuesta que es interesante como para ir viendo, pero sí me parece que hay distintos niveles. Yo a mí el consignismo por sí no me parece mala palabra, me parece que muchas cosas muy interesantes del rock tienen que ver con eso, Claro. pero que sí me parece cuando se ve como algo que queda como fuera de lugar o forzado dentro de la poética de cada artista, ahí sí cae, digamos, y se Claro, nota. es que justamente a mí me pasó, a Sara Eve tampoco la conocía. Por ejemplo, a mí me ocurre algo muy particular que quería comentarlo, no sé si a algún oyente también le pasó lo mismo. A mí me ocurre que si por más consigna genial que tenga una canción de la época que sea, si no va acompañada de cierto trabajo con las armonías mínimo, por simples que sean, digamos, si no me gusta cómo suena, o sea, no cumple la misión que tiene, ¿no? Que es dar placer la música también, además de despertar, bueno, determinadas ideas, evocar determinadas ideas al sujeto, pero me pasaba con Sara Eve, que realmente no me daba ganas de seguir escuchando, estaba de acuerdo con lo que decía, pero efectivamente no me pasa con otras de las artistas que vos mencionás, inclusive a mí no me va mucho, bueno, el reggaetón no para nada, este reggaetón sí me interesa, digamos, esta recuperación de esas formas, ¿no? De esos ritmos, a mi gusto tan
tan parejos, ¿no? Y tan, como diría, no sé, tan electrónicos, se puede hacer cosas geniales con eso, quiero decir. Pero tenés, por ejemplo, a Trueno, que yo lo tenía este tema con vos me pareció súper interesante. Digo, se pueden hacer otras cosas también, ¿no? Se puede ir a la consigna, se puede ir digamos, al texto rebelde y se puede acompañar con, digamos, con una música acorde, ¿no? No solamente el beat que encontraste en internet, ¿no? Quiero decir, me parece que estas artistas que vos trabajás dan una vuelta más. No me pasó tanto con Sara Eve, no me enganchó tanto, pero volviendo a la cuestión del consignismo, estoy de acuerdo con lo que decís, y Daniel Talio después recupera esto, eso es lo interesante. No sé si eso también lo pensó Emiliano, no me extrañaría, pero hay un vínculo en todos, ¿sí? Digamos, hay como un diálogo, quiero decir, en todos estos ensayos, porque Daniel trabaja desde otra perspectiva y con otra propuesta que es, bueno, la poética del Flaner, el tiempo y la ciudad, digo, resuena, ¿no? Todo lo que hemos leído sobre el tema de teoría literaria. Y él trabaja con El Cuelgue, que es una banda bien interesante, porque, como dice Daniel, hay celebración, no hay transpiración acá, ¿no? Y justamente ese deseo inútil de que vos hablabas, ahí emerge ese vagabundeo improductivo, ¿no? Que tiene este Flaner que va por una ciudad que no le suscita demasiados, digamos, intereses, ¿no? Y entonces ahí me parece que Daniel trabaja con el anticonsignismo, justamente, ¿no? Y con no esperar del rock un mensaje mesiánico, que es uno de las grandes polémicas del rock, ¿sí? Una de las grandes frases que creo que aparece también en el libro de Emiliano, Las letras del rock, con Oscar, ¿no? La idea de fulanito se vendió, ¿no? O tal banda transó, ¿no? Esto es ya emblemático, ¿no? O bueno, tocaba en tal lugar y ahora está tocando en tal otro. No digo ninguno porque me voy a vender la edad que tengo, no iba a decir cemento y obra, bueno, ya está, estamos todos. Pero bueno, a eso voy, me parece que hay un diálogo también, si bien se trabaja este consignismo, otra cosa, las ruinas del rock. Y yo creo que a mucha gente le sorprendería ver que se trabaja sobre trap, sobre hip hop. Digo, es un libro realmente completísimo, completísimo. No tiene ningún tipo de elitismo, ¿no? Para decir, bueno, solamente acá entra lo que yo considero rock. O sea, es música contemporánea, ¿no? Y esas enunciaciones que Emiliano dice se están buscando, ¿no? Después Emiliano trabaja con, bueno, hace tiempo que no leía el nombre de Bachelard, que a mí me sirvió tanto Bachelard, Emiliano, para trabajar en mi tesis allá lejos y hace tiempo, y justamente un tema tan caro a la literatura del siglo XIX, que es el ensueño, ¿no? El ensueño, la ensoñación. Y ahí te quería preguntar, porque vos trabajás sobre Catupecu, una banda bien potente, ¿no? Digo, con una base infernal como tiene Catupecu, ¿no? Aparte de sus letras. Sueño, ensueño. Y yo me preguntaba, el ensueño como género romántico, ¿no? Que elabora lo irracional con un lenguaje, digamos, poético, ¿sí? Incluso en algunas ficciones fantásticas del XIX, aparece el ensueño como un lenguaje propicio para formular determinadas hipótesis pseudocientíficas, ¿no? Pero como están formuladas en ese lenguaje casi poético, quedan tiradas ahí las hipótesis, quien las tome o no, bueno, no es problema no se hace cargo el autor o la autora, pero digo, ahí te preguntaba si en esos ensueños de Catupecu, ¿no? Y de otras bandas que vos mencionás ahí, que también tuve que buscar, no hay alguna conexión con este género romántico del ensueño. Si querés la anotás y después me respondés las otras juntas. El de Nancy es muy interesante, ahí me parece, porque yo estaba pensando, ¿no? Digo, veníamos trabajando más las letras, y ahí Nancy se mete con la cuestión del sonido, ¿no? De la valvularidad, ¿no? Supongo que muchos saben que, bueno, en el sonido de una banda, una cosa es, digamos, un equipo
valvular o un equipo a las viejas lámparas y los que vinieron después, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, tener la valvularidad es lo que hace que suene una banda como un power trio, ¿no? Como Divididos, ella trabaja Divididos, Eruca Sativa, ¿no? Otro power trio, Pez, que después tuvo algunos integrantes más, y La Naranja, que no lo conocía. Y bueno, me pareció ahí que era como la pata que venía, no que venía faltando, pero que había quedado como de costado, ¿no? La cuestión del sonido, ¿no? La cuestión del sonido que es tan importante en la música, de cómo suena una banda, más allá de cómo se armoniza, ¿no? Cómo suena una banda en un escenario, ¿no? Y ahí lo trabaja Nancy desde la crisis del 2001 y Cromañón, ¿no? Se dicen cosas sobre Cromañón muy interesantes, bueno, las marqué, no las tengo anotadas acá, pero realmente es una cuestión para pensar. Y por último, Daniel Gaguine, que va historizando la caída del rockstar desde 2011, él lo mira, ¿no? Y aparece el problema de lo nuevo, ¿no? Y me parece uno de los artículos más polémicos, de los ensayos más polémicos, el de Daniel Gaguine, porque él dice, no hay espíritu confrontativo, trabaja a los trovadores, ¿no? Trabaja, entre otros, con Aristimuño, Lisandro Aristimuño. No hay espíritu confrontativo, aunque después se repregunta si las letras deberían tener un posicionamiento político. Eso es lo interesante. Cuando uno dice, bueno, acá no estoy de acuerdo, el mismo autor lo reescribe eso, ¿no? Y ahí le quería preguntar a Daniel específicamente, no hay espíritu confrontativo en Aristimuño, y yo me preguntaba, ¿debe haberlo? ¿No? Porque vos después te contestás también y decís que no importa, pero o se trata de una confrontación específica, la ausencia que vos lees acá. Creo que está Daniel, ¿no? ¿Gaguine o no? ¿O me equivoco? No, está Daniel Talio. No, me parece que no está en línea. Ah, perdón. Vi un Daniel y ahí es Daniel Talio. Porque eso me parecía interesante cerrar con este. Este es el artículo que cierra, ¿no? Justamente el volumen. Entonces, se abre con una serie de preguntas muy, muy fuertes, ¿no? Digamos, ¿debería haber un espíritu confrontativo? ¿Pero de qué tipo? ¿No? ¿Cuál es la ausencia que se está leyendo acá? Eso le quería preguntar a Daniel, pero bueno. Él mismo después dice, ¿deberían tener un posicionamiento político en las letras? Bueno, eso entonces se la tiro a Emiliano. Esas son mis preguntas, hay más y seguramente van a aparecer mientras charlemos, pero... Bueno, me toca a mí. Sí. Voy a ser lo más expeditivo posible, pero tengo que agradecer al instituto también, a Eduardo, de muchos años que nos ha cobijado, de venir a buscar o de aceptar a los más renegados dentro del espacio del instituto, a Laura String, maestra y amiga, a Sandra Gasparini, maestra y amiga, compañeros desde mucho tiempo, por este espacio, a Gabriela García Cedro por viabilizarlo, a tres artífices importantísimos que tuvo este libro, que están aquí, creo. Lamentablemente tengo una pantallita muy chiquitita, así que no los puedo ver. Juan Pizano, que fue corrector de este libro, uno más de este grupo, de este colectivo de trabajo, que es el Esperac. A Andrea Meikop, que puso sus fotos, El Ojo Bravo, y a Quito Minore, que fue el editor que se animó a publicar este libro. Yo tengo que agradecer también porque ambas, en esta presentación que hicieron, reconocieron el trabajo de una obra, que no es esta obra, sino que son muchas obras que se están congelando y dialogando entre sí. Es verdad, de muchísimos años, ¿no? Entonces, esta obra responde a otras que la antecedieron y que por supuesto están en diálogo permanente, por lo que hicimos con el colectivo Cronos Rock, que son 2 libros, Las cosas que te digo no repitas jamás, y Toma el tren hacia el sur, que ahí entra en diálogo con tu libro, Sandra, con tu Iniciado del Alba.
y libro que presentó el primero de ellos, Laura String, hace ya unos años, y al mismo tiempo aquellos libros que tienen que ver con esta última tendencia de lectura o lengua en tránsito, me gusta pensarlo de esa manera, que son los textos parricidas, que vienen evidentemente de las tesis que arrojamos con el CIMA, con el grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino, ya hace muchos años, cumplimos 10, y que también retomamos de los trabajos que hicimos con Oscar Blanco durante 2013 y 2016. Es decir, son muchas obras que detrás están funcionando, uno se está reescribiendo permanentemente, Laura ahí, como buena maestra, me marca las tildes, y está bien, digamos, porque uno cuando se reescribe también al mismo tiempo va pensándose más allá de lo que demanda la academia o de lo que demanda la lengua de la academia, y a veces lo que demanda es la nostalgia, pero la nostalgia, como lo hablábamos en las jornadas de la Cátedra de Literaturas Eslavas a la que Laura me invitó recientemente, de utopías, en la mesa de nostalgia que ella organizó, yo pensaba que nuestra lengua, la lengua del rock argentino, podemos pensar la lengua de la literatura argentina, está en el tránsito, quizás en un tránsito de cambio de pelaje respecto de la nostalgia, y la vibración baja de la nostalgia, que es el museo. Este es un libro contra el museo, contra todas las formas de museificación. Por supuesto, el Estado es una. Por eso hay que tratar de instalar la ruina como un giro malestarista, es decir, aquello que molesta dentro de la propia lengua del rock. Vos hablabas, Sandra, del trap, del hip hop, ¿sí? De ciertas, nosotros le llamamos poéticas mayúsculas, que están reescribiendo ese sentido del rock que escuchábamos, ¿sí? Para no caer en el arquetipo de la nostalgia brahmánica, ¿sí? Aquella nostalgia que implica lo simbólico, lo fálico, el rock es esto y ya, ¿sí? Es lo que venimos observando últimamente dentro y fuera de la academia. Dentro de la academia, para aquellos que dan seminarios de doctorado celebrando ello, y fuera, para aquellos y aquellas que, como en el caso de Santa Olalla, por ejemplo, sin ir más lejos, construye una historia para intentar justamente callar las otras historias que se fueron construyendo. Es la historia mayúscula que se está intentando instalar en la contemporaneidad hace un tiempo largo, en ese sentido. Entonces, el libro está en contra de la estética, un libro anti-hegeliano, un libro malestarista, un libro que se piensa contra la cultura, es decir, contra la cultura de lo que se cree verdaderamente que es el rock. Justamente en respuesta a una de tus preguntas, Sandra, no creo que el rock deba dar respuesta a, esto pensando en el artículo de Daniel Gaine, ya que el rock sigue regulando, así como ha desregulado en alguna época, sigue regulando en la contemporaneidad. No necesariamente es un movimiento juvenilista y desregulador, por el contrario. Y algunas cuestiones que me parecen interesantes, que tenían que ver con lo que planteaba Laura al comienzo. El 2001 fue un volcán desde el punto de vista del significante, desde el punto de vista también del sentido y de la significación, y me parece que es imposible mapearlo. Por eso cuando Dani Benis decía, bueno, nos convocó para escribir esto, es porque, primero por mi imposibilidad, segundo por la necesidad de la construcción de un colectivo. Creo que si algo está presente en mi obra es la construcción de colectivos permanentemente, de colectivos de trabajo, para discutir, para debatir, práctica que lamentablemente se viene perdiendo en la sociedad contemporánea. En las microcomunidades que vamos formando, práctica que también se va perdiendo en ese sentido. Por eso este crisol de voces. El crisol de voces es porque es imposible mapear el rock en la contemporaneidad. Lo que se puede hacer en ese caso es sentirlo, percibirlo, como decía Libertela, ser patógrafos, desde aquellos lugares no de especificidad,
yo no creo que el rock tenga una especificidad, ¿sí? Yo lo que creo es que se puede abordar o intervenir, me gusta la palabra intervenir al rock desde un lugar literario sin tener que deberle nada, por ello a la literatura, digo a la crítica literaria o a la teoría literaria. Es evidente que cuando estamos pensando en el rock estamos pensando en la escritura. Como decía el maestro Nicolás Rosa, nosotros no hacemos papers, escribimos, y esa pulsión de escritura está muy presente en este libro, sumamente presente en este libro. Sin ningún tipo de dudas también, frente a algunas de tus preguntas, creo que el 2001 abre preguntas o interrogantes respecto de si se puede seguir leyendo el rock como lo leíamos antes, haciendo rock como lo hacíamos o como lo entendíamos en ese sentido. Por eso me gusta el sentido de ruina. Vos me preguntabas también por el sentido de ruina. La ruina sería la posibilidad, en todo caso, de no instalar lo pretérito como una edad de oro, sino por el contrario, ¿sí? Pensar que lo podemos reescribir, que no se agotó, que sigue diaspórico, si se puede pensar de esa manera, cierta concepción del rock, y que está en disputa, porque acá el problema de fondo, y tiene que ver con la contemporaneidad, tiene que ver con la orientación. Me parece que el problema de fondo tiene que ver con la orientación. ¿Hacia dónde va el rock argentino? Por eso el sentido parricida. Cuando yo hablo del parricidio me refiero, y ahí también estamos anclando otra de las preguntas que vos hiciste, cuando yo hablo de parricidio, y hablo de parricidio en una vibración alta, no en una vibración inmadura, me refiero a pensar la orientación que nos permiten las nuevas voces, pensar lo nuevo, no en el sentido de la vanguardia, sino pensar lo nuevo en un sentido político, de acción política, ¿sí? Es decir, la novedad debe llevarnos a una nueva forma de intervención, a una nueva forma de acción, a una nueva forma de construir, de pensar, ¿sí? El rock contemporáneo. De hecho, este espacio se llama Seminario de Estudios Permanentes sobre el Rock Argentino Contemporáneo, es decir, para pensar nuestro presente. Si no, terminaríamos anclados nuevamente al museo, a la museificación de aquello que fue nuestra edad dorada. No creemos eso. Y por eso hay que pensar bien, hay que ser inteligente para pensar el parricidio. Cuando digo que hay que ser inteligente, digo que el gesto del parricidio lo que permite, lo que habilita en todo caso, es la nueva orientación, lo que queda después del acto parricida. El acto parricida es fácil, es sencillo. Hoy, en un mundo y en un país en el cual se censuran músicos, estamos contra la censura, estoy contra la censura, y estoy hablando de la agenda pública y política de la Argentina en la contemporaneidad, la cual determinados músicos son juzgados a partir de la corrección política. Nosotros no trabajamos desde ese lugar. Que trabaje desde ese lugar el cancelador o el censor, pero no es nuestra tarea. En todo caso, el parricidio nos habilita a tomar distancia de la gran voz, del gran relato, para poder observar qué otros relatos instalan. Si el problema, digo, es de orientación, el parricidio tiene que ser inteligente, tomando lo mejor de aquellos grandes maestros, ¿sí? O de aquellas grandes voces que construyeron el rock argentino, para a partir de ahí pensar cómo se construye el rock en la contemporaneidad. Y pensar que ese lexema rock se va reescribiendo permanentemente, que me parece lo que le hace ruido a los historiadores, al sociodismo, como vengo llamándolo hace mucho tiempo, ¿sí? Que donde no encuentra una taxonomía se empieza a desesperar, porque no le puede poner nombre, porque no lo puede signar. Y al no poder signarlo empieza a desesperarse, ¿sí? A meter manotazo de abogado. Por eso la celebración de este libro no es otra cosa más que la necesidad de instalar una discusión para que este libro también se destruya en algún momento. Tiene un espíritu anarco, que es discutirlo para en algún momento destruirlo, es decir, para en algún momento volver a debatirlo, ponerlo en abismo, y eso es lo que estamos haciendo.
no paramos de escribir, estamos haciendo justamente una segunda parte de La Campana, con un equipo mucho más grande, algunos de esos compañeros están aquí presentes, y la idea fue que la Campana solidificara un equipo de trabajo, para justamente empezar a debatir si esa división evidente que en su momento observé en 1983 con la llegada de la democracia y la caída de la dictadura respecto a lo que llamábamos rock nacional, hoy en día también es una división taxativa respecto a aquellas voces del rock argentino que regulan o que desregulan. Si hay algo que no respondí, Sandra, marcámelo, digamos, para continuar este diálogo, pero no quería, ahora que tengo conectividad y que algo se me escucha, dejar de agradecer a todos los nombres propios, ¿sí? Que mencioné antes, y por supuesto a todos los compañeros y las compañeras que forman parte del Esperac, que forman parte de este colectivo, en este espacio tan importante, al menos para mí, donde yo me formé, que es el Instituto de Literatura. Así que gracias, de corazón. Emiliano, una cosa, te olvidaste de responderme una, pero primero te señalo una cosa. Justamente lo que vos decís, esta idea abierta de los ensayos, ¿no? Me parece que justamente es una de las partes más interactivas con el lector, porque a mí todo el tiempo me pasaba que había aserciones muy fuertes y de repente había una repregunta, ¿no? Hay toda una dialéctica, ¿no? Sobreentendida acá, que no lleva a cerrar sentidos. Eso me parece que es uno de los grandes aciertos del libro, ¿no? Me pasaba con el de Daniel Gagini, al final decía, pero ¿cómo? Estamos planteando que debe haber un denuncialismo en las letras, y él mismo después dice, no, justamente no, pero digo, es como, a ver, es como razonar, me parece, con el lector, y eso me parece que lo saca del ensayo académico tradicional, con el que no se quiere aunar, ¿no? Quiero decir que está muy bien logrado en ese sentido. Es una especie de máquina de disparar, ¿no? Ideas, el libro, y de no cerrarlas. Si bien hay posicionamientos, ¿no? Como en todos hay un posicionamiento clarísimo. Señalaba el de Carla porque era el que más me quedó, pero en todos hay un posicionamiento. Y sin embargo, quedan todas las preguntas como para que uno se las responda, incluso yendo a buscar esas canciones, esas bandas que se nombran, que muchas veces no son conocidas por todo el mundo, y lo que se agradece también es ese recorrido, ¿no? Transversal. Hay alguna banda hegemónica, pero quiero decir, me parece que la mirada está puesta en los márgenes, en buscar otras cosas, en buscar el rock donde se supone que no está, y en ese sentido creo que está muy logrado en el texto. Eso es así, me parece que es el gran valor de este nuevo libro, que me alegro que tenga otra parte que seguramente leeré con tanto entusiasmo como los otros, ¿no? Pero no, yo te preguntaba si había conexiones, Emiliano, entre el ensueño romántico como género, ¿sí? Y lo que vos habías trabajado en este artículo sobre Catupeco y otras bandas. ¿O no? Vos sabés que yo creo que la letra, el estatuto ficcional de la letra, permite habilitar una nueva concepción de la ensoñación. Hablaba esto con Laura String, bebiendo, que es la única manera en la que podemos con Laura String hablar de cosas serias, respecto de ese artículo en particular, que es el ensayo que yo escribo sobre Catupecu Machu. Yo no sé si la ensoñación, si hay un concepto. A ver, yo dialogo con Steinberg, evidentemente dialogo con Adorno, dialogo con Sartre para pensar el problema de la ensoñación, también dialogo con Rousseau, que lo pensó bien, pero me parece que lo que hacen los hermanos Ruiz Díaz ahí es trabajar con un ensoñador que hasta ahora la literatura argentina no lo había pensado, o al menos no de esa manera, ¿sí? O sea, la ensoñación como un puente, ¿sí? Como un puente, como una conexión entre dos estados, ¿no? Entre el inconsciente y el inconsciente colectivo.
hay un juego que yo hago respecto de mi lectura de Jung, que están presentes, digamos, pero yo lo que creo es que la letra, y al menos siempre respondo lo mismo, pero la letra habilita lecturas. Y la letra en tanto literatura construye, digamos, hay una construcción de la ensoñación que es muy novedosa, la de Catupecu, que no sé si tiene linaje, ¿me entendés? No sé si yo puedo construir un árbol genealógico en ese sentido. Por supuesto que hay lecturas, por supuesto que en el caso de los hermanos Ruiz Díaz hay lecturas muy fuertes que están funcionando de fondo. Lo que no creo en ese sentido es que reescriban ese imaginario que vos estás pensando. No, yo te pregunto a vos si vos lo ves, ves ahí. Pero hablaste del puente, ¿no? El puente de distintos imaginarios. Y justamente el sueño en el siglo XIX había funcionado como puente de distintos imaginarios. Uno era el científico y otro era el poético. Así que seguramente tiene que haber alguna conexión, ¿no? Pero bueno, esos son neuras mías. No. Sí, pero me parece que está clarísimo y yo sí coincido con vos en que quizás esos puentes o esos vasos dilatadores que permiten pensar como los cuadros de Escher, ¿no? Que ingresamos y salimos sin solución de continuidad, pero que en el sueño hay cierta respuesta, que en el sueño hay cierto reparo y que la escritura tiene ahí en la conexión con el siglo XIX, con ese siglo XIX totalmente, sobre el cual vos intervenís particularmente y sobre el cual escribiste, digamos, y sobre el cual trabajamos, por cierto. Me parece que sí hay diálogo, que sí hay un diálogo posible. Claro. Más allá de la intención, ¿no? Del trabajo en las letras de Catupecu. Sí. Totalmente. Sí, bueno, sí, perdón, no, nada más. Pido permiso para intervenir. Por favor. Bueno, por supuesto el libro me pareció muy interesante, con mucha información, muchos grupos que no conocía, no soy un especialista en el rock. En general en los últimos tiempos he trabajado mucho sobre la cumbia, pero quiero reparar en algo. Me parece que yo diría, en primera instancia diría, este es un libro que con la excusa del rock habla de la poesía. Sí, algo de lo que se habla muy poco. Y se habla muy poco porque la poesía es el corazón mejor dicho, yo diría, la metáfora es el corazón de la poesía y la poesía es el corazón de la literatura. Por eso, como se habla muy poco de literatura, se habla muy poco de poesía. Y no coincido con lo de Emiliano en que no es un libro de estética, porque justamente me gustó tanto eso del sociodismo, porque son los sociólogos que hemos leído que dicen que los cancioneros no son un hecho estético, son un hecho sociológico, ¿no? Lo cual da ganas de matarlos inmediatamente por brutos, sí, porque están desconociendo un lenguaje verbo musical o músico verbal, para decirlo mejor desde donde lo dicen los letristas, ¿no? Por ejemplo, en el volumen que sacó Gourmet Musical con reportajes. Está bien, es una selección de letristas, no son todos los letristas, imposible hacerlos hablar a todos. Pero en general todos dicen que la música es como la iniciativa que mueve a la palabra en los cancioneros, ¿no? Que sería como el punto de partida para la palabra. Bueno, pero dejando eso, no diría, entonces no sacaría nunca lo estético porque, insisto, para mí es un gran debate sobre la poesía. ¿Cómo significa la poesía? ¿Quién es el enunciador y quién es el enunciatario? ¿No? Es decir, toda esa problemática recorre el libro. No me gusta cuando Carla Bernis dice que Spinetta, me gusta ese tajo, escribe sin rodeos metafóricos, dejando, digamos así, el lenguaje abstracto y preciosista de otras canciones. No. La metáfora, decimos, está en el centro de la poesía y por lo tanto está en el centro de la canción, ¿no? Como de la literatura. La metáfora no es un rodeo. Los grandes filósofos han terminado sus concepciones filosóficas con alguna metáfora, porque era algo que no podían decir y solo lo puede decir la metáfora. Que el lenguaje, digamos así, directo,
puramente enunciativo, o puramente denotativo, no puede decir las grandes verdades, solo se pueden decir metafóricamente. Entonces, eso sí lo discutiría, es la parte que discutiría del libro. Que, ojo, no es un problema de Carla, lo aclaro, está ya en el libro publicado por Colvive de Oscar y Emiliano. Esto digamos, de que la metáfora es un rodeo, parece un ocultamiento. No, la metáfora es develación. Es develación de lo que no se puede decir de ninguna otra manera. Ese sería el aspecto del libro que a mí me disgusta. Por lo demás, es un libro muy enriquecedor y que bueno, es para leer y discutir durante mucho tiempo. Mucho más que esta discusión que podemos hacer hoy a través del Zoom. Es una provocación esa, igual, ese inicio, Eduardo. Porque justamente en los títulos yo vuelvo a poner el Tajo como figura, porque son todas figuras las que, o sea, los títulos el título del ensayo son todas figuras que están en la letra, yo no puse nada. Pero bueno, sí, fue una provocación. Sabía que no iba a gustar mucho. Sí, y una cosita en relación a lo que decía Eduardo respecto de la estética, cuando digo que no se propone como estética en el sentido vertical, ¿no? A nosotros nos gusta pensar en el sentido de las tesis, no de la estética, porque ese verticalismo a veces lo que genera, digo a veces por lo general, cuando uno piensa en una estética lo que genera es la tentación por la taxonomía, la tentación por la clausura de los sentidos, digo, en ese sentido lo estoy planteando, no en el sentido de como vos decís, correr, o en todo caso reubicar la letra dentro de ciertas categorías de distribución social, ¿no? Que tienen que ver con las teorías de la recepción y demás. No, claro, por supuesto, eso, y como vos bien lo sabés, porque está presente en la letra de rock de la Argentina, nosotros tratamos de corrernos hacia el lugar de la producción, para pensar la producción justamente, ¿no? El sentido. Sí, además inscribir fue el paso inicial para inscribir los cancioneros dentro de la literatura, porque no estaban. Sí, cuando se enseñaba literatura, los cancioneros no se tenían en cuenta. Y hablo desde los cancioneros anónimos, no estoy hablando exclusivamente del rock, ¿no? Todos los cancioneros populares no tenían literatura. Es decir, la palabra que aparecía ahí no era literaria. Bueno, no era literaria para la academia, pero era literaria para la gente que lo oía. Es decir, hoy es la única poesía que escuchan, porque no leen poesía, ni los académicos leen poesía en general. La poesía se ha vuelto tan selecta como la música del Teatro Colón. Pero bueno, ese fue el paso inicial, es decir, reubicar a los cancioneros dentro de la literatura. Es decir, esto es un lenguaje complejo, ¿no? Un lenguaje que fusiona o que cruza, digamos así, la palabra con el sonido y con muchas otras cosas que intervienen, ¿no? Desde, bueno, el espectáculo, la radio, etcétera, pero tiene un componente literario y nosotros no podemos desentender de eso porque somos especialistas en literatura. Bueno, o creemos serlo, claro. Bueno. Bien, bueno, interesante esta intervención de Eduardo. Me parece que nos quedamos todos como un poco silenciosos pensando también cuál es el lugar de la poesía, no solamente en el rock. No sé si Sandra tiene más preguntas, pero sí me gustaría que quienes están acá participando en el Zoom y quienes están también siguiendo la transmisión por YouTube Live, si tienen preguntas, pueden levantar la manito o hacer un gesto si tienen cámara o algo así, y pueden o escribirla en el chat y podemos abrir un poco más esta discusión para quienes están presentes también. Ay, qué silencio. Vamos. O alguien que quiera contar algo. Dale, Aníbal. Sí, recién Sandra comentaba, hacía referencia que uno de los trabajos hacía comentarios interesantes sobre lo de Cromañón. Quería saber puntualmente cuáles eran esos comentarios. Yo no leí el libro, así que me disculpo, pero si podían comentar brevemente cuáles eran esos aportes sobre Cromañón.
Emiliano, ¿querés hablar vos, que sos el que sabés? Yo me Sí. refería al de Nancy. Está muy bien, está muy bien. Si Nancy está ahí, no sé, Nancy, si estás ahí y le querés responder a Aníbal. Sí, ahí está. Ahí. ¿No? Está, ¿Sí? Ahí está. No tiene cámara todavía, pero está. A ver. Sí, está. Volví Dale. a cámara. ¿Qué tal? Sí, nosotros en el prólogo Cromañón también aparece, principalmente para pensar las poéticas, para pensar este lugar que se le dio muchas veces al rock como dentro de las poéticas que presentaba, ¿no? Como una forma de expresión de denuncias sociales o de exposición de ciertos estados de crisis. Yo trabajé en mi ensayo principalmente con Divididos y con Pez, que son dos bandas muy grandes que que vivieron, ¿no? Que atravesaron la crisis del 2001, y lo que pensábamos y lo que más o menos, lo que yo también pensaba era de qué forma, si es que aparecían en las poéticas, principalmente en la de Divididos, algún tipo de diálogo con esa coyuntura, con lo que significó el 2001 en toda nuestra sociedad, ¿no? Con estos quiebres de paradigmas y también, bueno, el antes y un después de una realidad social que estaba, bueno, ya prendida a fuego. Así que en el prólogo igual esta reposición de Cromañón, Emiliano lo hace muy bien, pero yo la retomaba para, en principio, indagar sobre cuál era justamente el sujeto de la enunciación que desde la poética de Divididos se planteaba si había algún tipo de crítica, si había algún tipo de reflexión de ese después de la crisis, que de hecho, bueno, mi postura después de trabajar con el corpus poético fue que no, que la verdad es que no es una banda que haya tendido en sus poéticas a tomar ese momento histórico como un punto de acción y reacción, sino bueno, que el sujeto de la enunciación construye como, sí, interpelaciones a subjetividades que parecen como muy ancladas en la derrota, obviamente muy ancladas en una ruina, y en Pez eso se ve mucho más también, bueno, de lo que no fue. Entonces, pensar en Cromañón es también en esto, ¿no? Pensar en esto, una de las grandes crisis que nos atravesó como país, y qué tipo de diálogo hay en las bandas activas en ese momento, ¿no? Digo, por eso menciono a Pez y a Divididos, que son bandas con grandes trayectorias, digo, más de 30 años. Y también un poco con lo que escuchaba a Sandra y pensaba la pregunta de ¿no? De Daniel Urbine, de el rock tiene función o de responsabilidad que todavía se le pueda seguir solicitando al rock en sí mismo o a la música, ¿no? Así que bueno, no sé si respondí, pero más o menos va por ahí. Tal vez Daniel Talio también quiere aportar algo, que está por ahí. Daniel se tuvo que ir a dar clase. Agrego algo yo, un poquitito a lo que preguntaba Aníbal, que me parece interesante, y también para sumarme a lo que planteaba Nancy, específicamente su ensayo. Hay una tentación, ya que Eduardo mencionaba el Gourmet Musical, que es una editorial que ha publicado trabajos muy interesantes, pero trabajos de nicho, algunos que han cerrado discusiones en vez de abrirlas. No se le puede no solamente adjudicar a Cromañón como evento de por sí el empobrecimiento de la caída de la construcción de la ruina de el escombro de, digo, son todas construcciones que habitualmente el socialismo hace para decir, bueno, este es un momento de inflexión, sí es un corte de inflexión. Ahora, desde el punto de vista de la letra, desde el punto de vista de lo que pasa dentro de la ficción de la letra, bueno, ahí hay que preguntarse otras cosas. Por supuesto que nos interesa pensar si poiesis de producción, ¿sí? Y si impacta en la producción y cómo impactó en la producción, sí, claro que nos interesa, pero es un fenómeno que va más allá de Cromañón. Nos parece que el 2001 en todo caso tiene un impacto, un viento de cola. Cromañón lo que hace en todo caso es intensificar ese viento de cola, ¿no? Bajo ningún punto de vista asignarle a Callejero algún tipo de responsabilidad en lo simbólico,
¿sí? Como si el discurso de Callejero fuera tan gravitante en lo simbólico para poder decir, bueno, acá se terminó el rock. Sí, fue gravitante en cierto sector etario, digamos, y lo podemos pensar para otra charla, digamos, pero ahí estaríamos metiéndonos en el plano de la recepción. A nosotros lo que nos interesa es pensar cómo reaparece Cromañón fantasmalmente. Laura hablaba de la arquitectura del fantasma. En el resto del rock, en el fantasma del rock está obviamente Cromañón presente, eso es indudable. Bien, no sé si respondió, me parece que sí. Aníbal, ¿alguien más que quiera preguntar, comentar algo? Bien, los silencios incómodos en Zoom son más incómodos todavía, pero bueno, a mí, sí. No, simplemente me siento, o sea, me alegra mucho este encuentro porque además con gente muy joven que está estudiando cosas que efectivamente producen una cierta distancia respecto de mí, pero siempre son muy, muy valiosas, traen ideas que realmente me renuevan la cabeza. Lo que ocurre es que lo que me refería a Cromañón era por una cuestión, ¿no? casi, yo tengo la sensación de que se fue como reelaborando la experiencia de Cromañón, pero por fuera de la lírica, ¿no? Entonces yo estaba pensando, digo, bueno, ¿qué ocurre, digamos, si hay un procesamiento que efectivamente hubiese aparecido en las letras? Lo que pasa es que yo no tengo ese registro, entonces por ahí los compañeros sí, entonces digo, bueno, ¿qué ha ocurrido con esa experiencia? No porque deba o no ser registrada, de todos modos es una ausencia, por lo menos brilla justamente esa ausencia, ¿no? Y por eso tenía esa curiosidad, porque, digamos, también hay una apropiación del pasado, o al contrario, digamos, ¿no? Un abandono de las continuidades. Estaba pensando que de alguna manera, digamos, un registro del presente siempre tiene un tipo de valor, pero cuando ese registro se hace en tensión con el pasado, también es muy significativo. Y estaba pensando, bueno, tal vez ahí justamente hay un desprendimiento para pasar a otro tipo de relación con el presente, una concentración en el presente, pero también, en todo caso, una pérdida de experiencia histórica, que es un tema que, por supuesto, excede ampliamente al rock, ¿no? Tiene que ver con una cuestión social en Argentina, ¿no? Es decir, los vínculos o no que se establecen con el pasado. Pero bueno, por supuesto, los compañeros me aclararon muy bien, pero no deja de resultarme insistente esa cuestión, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de relación, qué tipo de vínculo se puede establecer con una experiencia como la de Cromañón, ¿no? Era eso simplemente, Gabriela, muchas gracias. No, gracias a vos por la intervención. Aníbal, por mi parte yo debo reconocer que leí el libro salteado, no tuve así tiempo de leerlo completo, pero sí me interesó mucho el acercamiento a esto, como decía Sandra al principio, bueno, este objeto de estudio que a veces no se considera como digno, entre comillas, de la academia, y también me hizo darme cuenta de toda la música que no estoy escuchando y que está bueno escuchar para, qué sé yo, algunas cosas que se divididos desde ya, Eruca Sativa también, Miss Bolivia, pero bueno, hubo otras cosas que yo no tenía ni idea de que estaban pasando, y está buenísimo tener ese registro y también el registro y ese acercamiento, ¿no? Un acercamiento distinto. Así que en ese sentido me parece que para todos los que no leyeron el libro es muy, muy recomendable, y estaría bueno saber dónde se consigue para que la gente que lo quiera comprar o adquirir pueda saber dónde. Así que, Emiliano. Sí, el libro fue, gracias Gabriela, fue un buen dato. Todo lo objetivo tiene que ser así difundido. Fue publicado por Clara Vetter en 2 formatos, que es el formato físico, que se consigue en muchas librerías de Capital Federal, sino a través de la página de Clara Vetter Ediciones, que es
la casa editorial de Tito Minori y María Inés Martínez, y en formato ebook, que es un formato necesario y en el que venimos leyendo también en las últimas épocas, así que salió casi de manera concomitante en ambos formatos de la página web de Claravent. Y va a estar en la Feria de Editores y va a estar también, debo decir, el día 16 de octubre en la Feria del Libro Heavy de Buenos Aires, que se hace en el Quetzal, hablando de recuperar espacios post-2001, digamos, otro espacio que hay que recuperar y defender de tantos espacios culturales que nos han cobijado a los rockeros durante mucho tiempo. Bueno, buenísimo, entonces ya anotado el dato. Bien, en el live no tenemos preguntas. ¿Hay alguna pregunta por acá? ¿Algún comentario más? Mientras piensan, yo les cuento que el 30 de este mes tenemos el encuentro con escritores. Va a estar Federico Jammer con su novela Guerras y va a estar hablando con Aníbal Jarkovsky, así que anótense esa fecha también. Estamos en la sección avisos parroquiales del instituto. Estamos así, decimos dónde se consigue el libro de Clara Vetter, decimos qué viene después, mientras piensan si quieren participar con algún comentario o una pregunta más. Perdón, yo quisiera agregar algo. Me voy a tomar un atrevimiento en realidad porque Daniel Talio, que tendría que hablar, se fue, pero me quedé pensando en la pregunta de Aníbal respecto de cómo está Cromañón, y creo que el trabajo de Talio sobre la ciudad, que es sobre la experiencia de la ciudad macrista, ¿no?, que él relata, aunque no está referenciado con Cromañón, no toma con Cromañón como punto de partida, es una experiencia, digamos, creo que es una experiencia de la ciudad y de lo urbano muy post-Cromañón, si uno lo quiere leer desde ese lugar. Aunque no está la referencia explícita porque no fue el umbral, digamos, a partir del cual tensionamos las poéticas. Pero me parece que está, y pensando en lo que ahora estamos trabajando con los compañeros, que creo que también el tema del macrismo ya como algo fenómeno nacional, ¿no?, que es lo que viene después de este libro, dibuja una parábola con lo que fue Cromañón, ¿no? O sea, el macrismo es un fenómeno post-Cromañón en ese sentido también. O sea, es post-2001 y es post-Cromañón. Así que me quedé pensando que a lo mejor en ese texto, aunque no está explícito, se lo puede interpretar de esa forma. De nuevo, es un atrevimiento mío porque el autor se tuvo que ir, pero creo que es interesante también leerlos desde ese lugar. Bien, gracias. Sí, pensar más en esta semana, ¿no? ¿Qué implica el macrismo y lo que está pasando? Y es cierto que Cromañón tuvo mucho que ver con lo que pasó con la jefatura de gobierno de la ciudad en ese momento, todo lo que implicó, y lo que siguió después del 2001 y demás. Así que, bien. Bueno, yo sigo chequeando a ver si hay preguntas ahí o no. Quiero agradecerles a todos los que están acá. Me encantan estos espacios que se abren en el instituto, así que Eduardo tiene mucho que ver también con estos ciclos que aparecieron en su gestión. Y bueno, quedan todos invitados a los próximos sitios y a poder participar, poder revisar el material que queda colgado en la página del instituto. No sé, Eduardo, si querés decir algo, o si no ya... No, simplemente agradecemos mucho. Primero agradecerles el libro, y después agradecer a todos los presentes y la conversación que se organizó hoy espontáneamente, y a partir también de las presentaciones, ¿no?, que hicieron Laura y Sandra, y también agradecerte a vos por la organización, que a veces me olvido y es muy importante, ¿eh? Yo no la podría hacer. Bueno, gracias a todos. Hemos aprendido estas cosas así tecnológicas. Yo aprendí la pronunciación del apellido de Emiliano, que eso se lo hago esdrújulo y evidentemente no lo es, así que ahí tengo algo. Bueno, muchas gracias a Sandra Gasparini y a Laura Stream por haber participado de esta presentación también. Y bueno, quedamos
a la espera de la segunda parte de la campana, a ver qué otras cosas tienen para ofrecernos. Gracias, compañeros del instituto, y gracias a los que nos están acompañando, y muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Gabriela, muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias. También. Me sumo a los agradecimientos de Laura. Muchísimas gracias y nada, que siga siendo una usina de pensamiento y de debate. Muchas gracias, en serio. Y ahora que estamos terminando, se te escucha re lindo. Ahora sí, como que se aplacó la participación del bar. Pero bueno, buenísimo que pudimos estar con tu presencia hasta el final. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. Gracias. Nos vemos entonces el 30. Un lujo, chicos, la presentación. Gracias, Silvia, gracias, Aníbal, y gracias a todos. Gracias, Silvia, gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias.